de San Sebastián. Muy bien, y quédate, Pancho, porque ya llegó Dipi con la salchicha más suave del mercado. ¿Será que...? Y la más nutritiva también, ¿eh? ¿Será que hay reactivación si volvieron los auspicios? Ahí están llegando auspicios nuevamente, sí, Okay. eso sí. Bueno, les dije que íbamos a hablar de el Game of Thrones de Milei, Cristina y Macri. Sí. No es que sea una novedad en este programa que abordemos la política con el chiste de Game of Thrones de fondo, la serie que tanto éxito tuvo, Sí. y que tiene que ver con una lucha por el poder, ¿no? Pero quiero que profundicemos en un detalle. ¿Cuál es o qué es lo que hay detrás en las peleas de Game of Thrones o quiénes son los que se enfrentan en Game of Thrones o en defensa de qué pelean en Game of Thrones, más allá del poder, del trono, de la corona? Y eso clarifica bastante o va a servirnos para entender bastante qué tipo de lucha estamos presenciando. Ajá. Las peleas son entre familias en Game of Thrones, ¿no? Así como en la antigüedad eran entre tribus. Y también al principio de todo, en el origen de la historia, no era otra cosa que familia contra familia, por el territorio, por el lugar donde cultivar, donde sembrar. En Game of Thrones o en la política actual hay familias peleando, no necesariamente o no cabalmente reducidas a la sangre, ¿no? No nada más a la familia de sangre, pero en algunas ocasiones sí. Uno podría decir que este gobierno es el gobierno de dos hermanos, el de Karina y el de Javier Milei. Sí. Son familia, y que se le van anexando algunos que, con menos purismo ideológico en sangre, tributan al mismo proyecto u objetivo de Javier Milei, ¿no? Del otro lado vos tenés una familia, y esa sí funciona como tal, que es la de Mauricio Macri. A Berbisky le gusta decir la familia, aludiendo a la mafia calabresa, y esa familia está atravesando un momento de mucha zozobra, ¿no? No solo por lo que le pasa a Jorge Macri, sino por todo lo que venimos diciendo respecto de la pelea entre Macri y Milei. Y del otro lado tenés, en última instancia, otra gran familia, que es la familia del kirchnerismo, la familia de Cristina Kirchner y Máximo Kirchner, que también en algún caso podrá expresar o contener a actores que no pertenezcan o no acrediten el mismo ADN. Y también se da, al igual que en el caso del mileísmo y el macrismo, tensión interna con aquellos que sin tener el ADN kirchnerista se autoperciben como tales, pero son raleados por no tener el mismo DNI, digamos. Ajá. O el mismo carnet de pertenencia. Entonces, ¿a qué asistimos hoy? A que justamente en los últimos días se agudizó la pelea de Milei contra el macrismo y se expresa en distintos escenarios. Por un lado, en el territorio porteño, donde Macri, Jorge Macri, está cambiando buena parte de su gabinete, y algunos de los que se van expulsados de su gabinete terminan contenidos en el mileísmo. Caso Diego Kravetz, que era el secretario de Seguridad porteño, el que manejaba a la policía porteña, y que termina de señor 8, el número 2 de la CIDE, por debajo de Sergio Neifert, que es un amigo de la familia de Santiago Caputo, ¿sí? Ajá. Diego Kravetz se supone que estaba negociando con otra familia antes, porque no toma Kravetz, después así, porque si la familia no te acepta de una, ¿no? Diego Kravetz inicia su derrotero político representando a los hijos de desaparecidos y a las fábricas recuperadas. De hecho, en la militancia de los organismos de derechos humanos lo detestan a Kravetz, que fue abogado de fábricas recuperadas y que dicen que se quedó con dinero de los hijos. No creo. Era legislador por el Frente para la Victoria, con terminal en Alberto Fernández, cuando Alberto Fernández era jefe de gabinete de Néstor Kirchner. Fue el presidente del bloque de la legislatura porteña, el bloque kirchnerista. Ajá. Ese bloque se parte hacia 2009 y de un lado queda Kravetz y del lado más kirchnerista queda Cabandier. Kravetz queda más vinculado al PJ, a Santa María, y empieza a pactar con el macrismo directamente. Empieza a hacer lo que hace Pichetto ahora en la Cámara de Diputados, lo empezó a hacer Kravetz en 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, en la legislatura porteña.
Luego se enamora de la legisladora Soledad Acuña, que terminó siendo ministra de Educación porteña. Se casan, tienen hijos y salta al macrismo, Kravetz. Claro. Termina Soledad siendo Acuña, la que no era nazi. Claro, Sí. termina siendo un estrecho colaborador de Néstor Grindetti en Lanús, Sí, Diego que Kravetz. no es pelado ni nazi tampoco. Y se dice que Acuña no tiene un jardín en Puerto Madero. vuelve a la ciudad de Buenos Aires cuando asume Jorge Macri el año pasado, tras ganar las elecciones en Ciudad de Buenos Aires. Inauguró la gestión del macrismo en el 16, entrando a un comedor y pegándole a los nenes con unos tipos que mandó. Hay muchísimo de Kravetz, eso. un hijo de puta redondo y En Lanús. y así. El perfil de Kravetz daría para escribir un pergamino de maldades, ¿no? Tiene en su haber muchísimas cosas nefastas. Sí. Lo que uno puede decir es que en el caso, volviendo a la historia de las familias y las peleas entre familias, esta pelea o esta disputa no acaba acá, ¿no? Y sucede que durante el recambio que anunció Jorge Macri, donde manifiesta, aunque él no quiera, o deja a las claras su pérdida de volumen político, ¿no? Jorge Macri está recambiando su gabinete, pero no se fortalece. Uno no podría decir que gana fuerza, gana poder o gana peso. Al contrario, se va desprestigiando cada vez más. Y no estoy diciendo que Kravetz u otros que lo acompañaran hasta acá fuesen probos o prestigiosos, sino que por lo menos eran cuadros políticos. Y los está perdiendo o lo están dejando solo. ¿Vos dirías que más bien le huyen a Macri o que se los roban a estos tipos? Alguien me contaba que Kravetz ya a principio de año decía en su entorno o a su núcleo más cercano que él veía que Mauricio Macri, el macrismo, el PRO estaban liquidados y que él iba a saltar al mileísmo a principios de año. O sea que él tenía en sus planes, no digo recalar en la CIDE, pero sí tomarse el palo. Pero lo que yo te preguntaba hace un rato era justamente eso. Digo, Kravetz no es que renunció el martes al PRO y al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el miércoles le dijeron, che, te fuiste a venir. Venite a la CIDE del número 2. Venía negociando hace meses y meses. Claro. Venía conversando, eso no es algo que se da repentinamente. Menos a la CIDE de un día para otro. Es sorpresivo para el que está desinformado, para la prensa, cuando no viene siguiendo estos temas. Y además muchas veces, por más que uno tenga el dato de que Kravetz viene negociando tal o cual cosa, frente a todos los eventos que van sucediendo y que hay que contar, eso es menor. Y cuando salta a la luz la historia o la trama completa, parece una sorpresa, ¿no? Pero forma parte de la misma lógica de la producción de noticias o de la conformación o construcción de un hecho político. Vos vas apilando ladrillo de a poquito y después ves el castillo armado. Pero cuando estás apilando ladrillo, por ahí no es noticia. Por eso después nos sorprendemos todos o por ahí la opinión pública dice, ¡oh, mirá esta jugada! Y bueno, ya venía de hace rato. Así que está bien lo que vos planteás, Negro. Y digo, no termina acá porque lo que dicen es que Jorge Macri tiene en su poder un video de Kravetz. Y acá vamos a ponernos truculentos, A ver. pegándole a un niño de 12 años que le afanó el celular a su hijo. Y que entonces van a responderse mutuamente. Fue hace muy poco eso. Con videos, con chicanas, para hacerse daño y nada más, porque ya está resuelta. Ya, tipo, se fue. La división de bienes, si se quiere, ¿no? En Claro. ese matrimonio tortuoso. Le va a levantar el perfil entre los mileístas, les va a encantar a los Kravetz pegándole Puede un nene de 12 Claro, años. no Le va a lo parecer capaz que fantástico. para nada. Capaz claro. que a los macristas también Es a favor, me parece, claro. les gustaría esa imagen y van a decir, che, Jorge, ¿por qué lo rajaste? Tráelos de vuelta. Ese tipo es maravilloso. Era un buen secretario de seguridad porteño. Bueno, ¿qué más hay en esto de la pelea entre el mileísmo y el macrismo? Se dice que Patricia Bullrich, por ejemplo, lo tiene apretado también a Jorge Macri con algunos videos comprometedores donde se lo acusa de diversas cosas al jefe de gobierno porteño. Y que eso tiene que ver
y que eso tiene que ver, está directamente vinculado con que Jorge Macri haya designado a un hombre de Patricia Bullrich al frente de la Secretaría de Seguridad. Patricia Bullrich, que integra el gabinete de Javier Milei y que coquetea con la posibilidad de ser candidata libertaria en Ciudad de Buenos Aires, acaba de meter un hombre en el gabinete de Jorge Macri. Y eso no es que Patricia Bullrich se esté haciendo macrista otra vez, sino que Jorge Macri, dicen en los mentideros de la política porteña, le teme a Patricia Bullrich, ¿no? Ajá. Y además pone los nervios de punta de su primo, Mauricio, que no quiere saber nada con que Patricia Bullrich siga escalando posiciones ni en el gabinete de Milei ni en el gabinete porteño, que es la cuna de su fuerza política. Bien. Digo, Waldo hasta acá- Wolf, ¿a quién responde? Y Waldo Wolf responde a Waldo Wolf, pero en este caso todavía Además es de ministro. Mossad y de Por Netanyahu ahora y sigue todo siendo eso. ministro de. Pero es un Jorge tipo Macri. más de Macri, más de Patricia Es muy Bullrich. Pato Bullrich, ¿no? Es un duro y con eso te diría que puede Porque quedar aparte tiene mejor esta, la con Patricia. embajada ahí tienen una hermandad con Bullrich, supongo, más que Bueno. con Jorge. El problema, ahí es donde entra la sangre y su gravitación sobre la política, porque Jorge Macri a Jorge Macri siempre se lo caracterizó como el primo inteligente, pero al mismo tiempo no tiene el pedigrí macrista que quiere la sociedad porteña, Ajá. Es morocho. o que hasta querría a su propio primo Mauricio. Y sin embargo es familia. Y como es familia, Mauricio lo va a bancar o lo va a defender o lo va a cuidar lo que haga falta. Ujú. Pero los macristas duros lo que te dicen es, y Jorge estaba acostumbrado a un municipio boutique en provincia de Buenos Aires, donde el máximo problema que puede tener es que una palmera se caiga en una avenida. Claro. Eh, Viene a la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad o el distrito más rico del país, pero donde hay diversidad, hay conflictos, hay quilombos, hay disputa de poder en serio, y hay que saber administrar eso. Una pregunta, ¿de qué se trata el video que tienen de Jorge Macri? Dicen que son denuncias de acoso. Qué lindo. Igual está bien, los libertarios lo van a festejar también. También lo van a- eso. Sí. Que lo hagan percha a Jorge Macri, por supuesto que sí, No, porque y los que sea, libertarios quieren ganar y que la ciudad. acose también. Me parece que les Ah, gusta eso. Perdón, no te había entendido el chiste. Yo tengo una No, pero pregunta. ahí sí lo pueden lastimar, ¿eh? Sí. Pero. Que salga. Sí. 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 Me gusta la analogía con Game of Thrones porque me parece que está buena. La parte de los hermanos también está buena porque hay dos hermanos que también. Los Lannisters. Los Lannister que tienen un parentesco. Claro, Eh, los Lannister son amantes. son amantes, Son son hermanos hermanos amantes. Pero al mismo tiempo, en Game of Thrones, todas estas familias están en peligro por algo más grande, Exacto. que son los caminantes blancos, Ujú. algo que está del otro. ¿Qué sería eso acá? Bueno, déjame Perdón. recalar antes Te pido mil disculpas. en un paso previo que es el Banco de Hierro en Game of Thrones. ¿El banco de? El Banco de Hierro. Sí. Porque todas estas guerras alguien las tiene que garpar, alguien financia las aventuras políticas. Mm. Entonces ahí te encontrás con que alguien financia la aventura política de la familia Macri o la de la familia Milei. En algún caso son los mismos, en otros no. Vos tenés además familias mediáticas o familias judiciales. Ahora vamos a ir hacia esas dos familias también, pero el Banco de Hierro en la vida real argentina podría llegar a ser los fondos de inversión y los grupos económicos locales que se ven beneficiados con las políticas de Milei y que aborrecen del propio Milei. Milei podría ser o un Lannister o lo que en Game of Thrones era el Rey Loco, un tipo que festejaba incendiar a la población. ¿Sí? Yo, profesor. Entonces, para un cachito con esto. Entonces lo que está sucediendo es que hay dueños del país y dueños de fondos de inversión que juzgan a Milei como un extravagante o un loco, un croto en patas, al que bancan porque los beneficia, pero que en la primera de cambio tal vez, si empieza a fallarles, lo sacarían de una patada en el culo como él dice que hay que sacar a otros. El problema es que hasta ahora les rinde y hasta el momento, justamente, como vienen acompañándolo en términos económicos, lo vienen financiando, no se agotó la canilla de financiamiento para la aventura política de Milei. Milei se fortalece frente a sus adversarios políticos, frente a las otras familias, que al mismo tiempo negocian con él,
¿no? Macri lo putea, pero negocia, y el kirchnerismo lo putea, pero también negocia. Claro, hablaba de eso de cómo financia el Banco de Hierro. La otra vez que hicieron una cena donde cada uno puso $25.000 por entrar. Claro. Por ejemplo, en el caso de Pérez Compan, que puso los $25.000 para apoyar a la fundación de Milei, $25.000 al cubierto. No es y mucho, después da entrevistas, sí, pero es un montón. Después da entrevistas donde le cuestiona a Milei sus decisiones en público, pero en privado le pone la tarasca. Claro, lo bancan porque los beneficia, las cuentas de ellos van mejorando. De hecho, el veranito financiero que está teniendo es un veranito que favorece a las grandes empresas y a los fondos de inversión. Claro, igual los Están haciendo el cuestionamientos no carry son acerca de que está oprimiendo al pueblo, ¿no? No. Los cuestionamientos públicos que hace Pérez Compan son que todavía falta que haga más porque me tiene que dar más. Y hay un cuestionamiento que surge del macrismo que tiene que ver con una formalidad política, paradójicamente, porque el macrismo se ha cagado en las instituciones, todos lo sabemos, pero el formalismo del macrismo es que la economía no se va a terminar de consolidar, o el crecimiento no se va a producir, o no se va a volver prolongado en el tiempo, si no hay una consolidación de un orden político. Entonces acusan a Milei de ser un desordenado, de ser un loco, un extravagante, y que eso conspira contra una proyección del crecimiento económico argentino. Es una crítica formalista, ¿no? Republicana en un sentido Lita Carrió, digamos. Claro. Ahora, siguiendo con esto de la puja entre la sangre y el trono, ¿no? La sangre y el poder, ayer nomás la Corte Suprema de Justicia sacó una acordada donde firmaron a favor de esa acordada los 4 jueces de la Corte. Recuerden que Juan Carlos Maqueda se está por ir porque Pero no está por tendría cumplir, que firmar, pues ya se va. ya se está por ir y se jubila el 29 de diciembre, que cumple 75 años. Pero ayer firmaron una acordada donde establecen un mecanismo regulatorio para la selección de conjueces. ¿Por qué? Porque se va Maqueda, quedan solo 3 jueces en la Corte y tienen que solicitar el auxilio de un conjuez entre jueces federales para que resuelvan causas que van llegando a la Corte. Ajá. Para que sean 4 y formen mayoría. ¿Y? ¿Sí? En los casos en que no se forma una mayoría de 3. Sigue siendo, virtualmente sigue siendo de 5, digamos, ¿no? Hace Claro. falta 3 votos. Exacto, Positivos. bien negro. Como aunque esté vacante todavía el puesto que dejó Hayton, Se cuentan 5. se cuentan 5 y por eso las mayorías son de 3. Sí. Entonces, como van a quedar 3, si no hay unanimidad en los fallos después que se jubile Maqueda, necesitan llamar a otro juez para ver si forman mayoría. Ajá. Esos son los conjueces, jueces federales que pueden asumir eventualmente Como suplentes. como suplentes en el cargo de Maqueda para fallar en determinadas causas. ¿Qué hicieron ayer? Establecieron un mecanismo que agiliza el sorteo de los conjueces, y contra ese mecanismo, a pesar de que firma acompañando el voto de la mayoría, Lorenzetti manifiesta una disidencia, y en esa disidencia lo que dice es, primero, que el mecanismo de los conjueces rige hace años en Argentina y que nunca hizo falta regularlos, y que él está en contra de esta regulación porque es sabido que pronto van a designarse 2 jueces. Ah, mira. Ese es el argumento de la disidencia de Lorenzetti. ¿Qué quiere decir esto? Que la familia, una parte de la familia judicial insiste para que Milei designe en comisión, por decreto, a Ariel Lijo y a Manuel García Mansilla, ¿no? Desde el lado de Rosati y Rosenkrantz junto a Maqueda, que son la mayoría que resiste este intento de Milei, lo que contestan es una carcajada rotunda diciendo no va a poder Milei, pero yo abriría una ventanita de precaución ahí, porque no sea cosa que pase lo que Lorenzetti está pidiendo, ¿sí? O sea, yo no voy a ser concluyente diciendo no, se va a imponer el peso de Rosati, que maneja todo, el Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema y todo lo que se les ocurra dentro del Poder Judicial, porque tal vez la familia Milei logra imponer su propio criterio y hay que ver qué pasa ahí. ¿Lorenzetti con quién está rosqueando? Lorenzetti quiere que asuma el hijo. Sí, pero para arriba. Rosquea con AEA, rosquea con el peronismo. Yo diría que Lorenzetti siempre fue un hombre de AEA. Ajá. Y que probablemente lo siga siendo. Y ahí es donde entra en juego también la familia mediática. ¿Por qué?
porque se están produciendo migraciones, las mudanzas típicas de fin de año en el universo mediático argentino, en la constelación mediática argentina, y ahí Milei también apuesta fuerte a construir un polo a su favor en el canal América 24, y para eso está vaciando La Nación Más, que es el canal de Macri y los Zaguier, ¿no? Milei tiene una pelea contra los dueños de La Nación, del diario La Nación, y en menor medida contra Clarín. Pero su pelea es sobre todo, por lo que más o menos puedo ir reconstruyendo, por el perfil de los periodistas que trabajan en esos medios, amén de los intereses políticos de Zaguier sobre todo. Milei teme la amenaza de Macri porque entiende que a pesar de que se va comiendo de a poco el electorado del macrismo, Macri todavía constituye una figura que puede arrebatarle una porción de esos votantes que lo acompañaron en el balotaje del año pasado. Sí. Y que eso puede complicarle no solo los números en el Congreso, sino el volumen social de su apoyo. Por eso trabaja todo el tiempo en recibirlo a Macri, convidarle milanesas y luego destratarlo a través de Santiago Caputo, asediarlo o desprestigiarlo públicamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo enfrenta a Macri vaciándole el canal, atacando también a Zaguier y forma el polo en América 24, al tiempo que tal vez a otros periodistas que son opositores declarados a Milei no los ataca tanto. Y sí desata una lucha encarnizada o ataca sistemáticamente por redes sociales a los periodistas que nosotros hubiéramos o seguimos ubicando en lo que llamamos en su tiempo Corea del Centro. El ejemplo más claro de eso es Ernesto Tenenbaum. Él nos explica cómo Ernesto Tenenbaum no apoya, siendo que Tenenbaum ha sido un declarado antikirchnerista o un crítico kirchnerista muy furioso en los años del Ayer lo rajaron a Longobardi, ¿sabías, no? Claro, entonces, ¿por qué lo rajan a Longobardi? Porque Longobardi es un crítico de Milei y Milei no puede aceptar la crítica de Longobardi porque supone que Longobardi debería apoyarlo porque él fue siempre un liberal. Longobardi fue siempre un periodista que defendió el liberalismo en términos económicos, y si Milei se cree o autopercibe un liberal en términos económicos, no comprende por qué Longobardi se opone tanto. Estoy con Milei ahí, el otro forrazo de Longobardi, no sé por qué problema puede tener con Milei, pero bueno, lo tiene. Lo echaron de Rivadavia. Sí. Lo echaron, mirá. El grupo de Figoli. El grupo de Figoli. Exacto. Sí. Entonces de Pisiga. Se dice que Figoli no lo echa por pedido de Milei, sino que lo echa porque Longobardi estaba trabajando desde Miami, haciendo su programa desde Miami. Porque Longobardi, Longobardi es un pelotudo que se fue, hizo un año entero desde Miami y acá no se enteraron que estaba en Miami. Claro. y no hacían un enlace desde Miami. Nadie conectaba una cámara desde Miami. Nadie mandó un banner a Miami para que tenga de fondo. Nadie le mandó un micrófono a Miami. Comparto la furia. El otro Pagani. Y ahora se dieron cuenta que dice, no Pagani viene. Lo echamos porque no viene. Yo creo que lo de Longobardi es algo personal. Comparto la objeción del negro. Tiene que ver con la ideología. Puede decir que es personal. Pero la objeción del negro es que a Longobardi le cortan la cabeza por pedido de Milei. No se cree nadie que lo están echando porque hace un año que hace el programa en Miami. Yo elijo creer. Bueno, está bien. Está muy bien que elijas creer. Bueno, ahora, familia mediática, familia judicial, Tengo una familia pregunta, Milei. Sí. Para atrás. ¿Los problemas que tiene Milei con Zaguier es solamente porque Zaguier es macrista, digamos? ¿O hay otro? Porque vos mencionaste los intereses políticos de Zaguier. ¿Cuál sería la diferencia entre...? Excelente pregunta, Carlos Barragán. No solamente porque Zaguier es macrista, y acá ya vamos enfilando hacia el cierre de la columna Game of Tronista. Zaguier ha mantenido reuniones, 2 al menos, con Victoria Villarruel. Milei quiere la rendición de Villarruel. Caminantes blancos. Quiero saber quiénes son. Villarruel, lo venimos contando acá sistemáticamente también, desafía el proyecto político de Milei. Yo ya dije que Villarruel quiere candidatearse a presidenta en 2027, tiene planeado iniciar ese derrotero, esa campaña después de las elecciones de medio término. Ofreció como una especie de armisticio su tuit del otro día diciendo: yo no estoy en otro proyecto político que no sea el de Javier Milei, pero nadie le está creyendo, dudan de ella.
De hecho, Lautaro leyó al aire el tuit de Cerimedo diciendo yo no le creo un carajo. Yo tampoco. Y sacó el fijado. Estoy con Cerimedo. ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo el mileísmo en las últimas horas? Empezó a sembrar la inquietud o el rumor de que van a ir por los cargos que Villarroel le dio al macrismo en el Senado para terminar de encerrarla, aislarla o hasta liquidarla políticamente. Está bien, pero entonces lo de Zaguier es por Villarroel. Sí. O sea, Zaguier se acercó a Villarroel. Zaguier se acercó a Villarroel ya hace meses, estoy Hace hablando mucho. de abril. Y mayo. porque es macrista, 2 tienen en contra. ¿Qué sucede? Villarroel está armando, o algunos niegan que Villarroel está armando porque le niegan la capacidad de Ajá. armado político a Villarroel. La consideran una especie de cadeta Sí. de los milicos, que es una categoría que se usó contra Videla. A Videla no le atribuían Poder. la capacidad política de construir poder, Y sino mira. que era una especie de delegado del verdadero poder. Bueno, de Villarroel dicen lo mismo, dicen Claro. que cena con poderosos pero no tiene la capacidad de armar nada. Sin embargo, cena con poderosos y eso es un desafío para Milei. Pero Milei también se naga con poderoso y no tiene la capacidad de armar nada. ¿Cómo no? Ah, miralo. Y ahora boludo. míralo dónde está, digamos, Aprendió. ¿no? Aprendió Aprendió rápido. o en algún momento Sí. no nos dimos cuenta que sabía. No, alguien O le dijo, delegó. alguien O supo allanó quién un delegar. poquito el camino. En algún momento se lo subestimó. Claro, alguien lo debe haber ayudado también, por supuesto. Sí, claro. Pero es un desafío. ¿Por qué? Porque Villarroel cena con poderosos a los que Milei detesta. ¿Sí? Entonces, volviendo a la pregunta de Gavichu, para ir cerrando sobre caminantes blancos, que son los muertos vivos que van justamente a terminar de conquistar el mundo, y que todos los vivos, o sea, todos los que tienen sangre caliente en sus venas, se tienen que aliar, a pesar de sus diferencias políticas, para exterminar a los muertos. Esa pelea parece todavía muy remota, Gavichu. Todavía estamos en la previa. ¿Pero quién representa a ellos? ¿Victoria Uno- Villarroel y los milicos? Yo no diría que Victoria Villarroel representa eso. A mí me reda Caminante Blanco. Me No, reda. no da. Ahí falla. ¿es un ente superior eso? La metáfora ahí no es. No, Perdón. ahí falla. No hay acá No, caminante lo que pasa blanco, es que no hay debería- una gran. Puedo Debería preguntar venir porque de no sé, afuera. no vi Sí, pero Games no of Thrones. existe. Sí, Chicos, pregunten, FMI, Negro. no sé. Gabichu, yo no vi Game of Thrones y pregunto para la gente que no vio Sí. Games of Thrones. Y mírenla. El caminante blanco es una entidad superior. Eso, El cam- son muertos. Son, como, Son Pero- los que matan a todos. son Es una zombies. amenaza para todas las familias. como son muertos no pueden morir. Claro, es una Salvo amenaza por, que tiene. salvo por el fuego. No, Hay pero que ya lo- vemos la con una matan en espada dominó. especial. No importa, pero la idea es que hay una amenaza que amenaza a todo ese quilombo, todo ese, a toda esa Alguien va familia a que se venir a pelean. matarnos a todos si Claro. nosotros nos peleamos entre Yo nosotros. creo que en este caso no está, porque en tal caso el caminante es Milei, Lo porque que es pasa el es que enemigo adentro. o sea. La metáfora, está bien la pregunta de Gavichu, está bien la inquietud del negro, la metáfora esa tiene un problema y es que ya la usamos para explicar la pelea del peronismo contra los caminantes blancos. Entonces todo el tiempo supusimos que las tribus peronistas estaban en su propio Game of Thrones peleándose entre sí Ajá. y que los macristas, los Eran los mileístas, caminantes blancos. los empresarios eran los caminantes blancos. No, eran otra familia. Y en realidad eran otras familias dentro del mismo reino, por decirlo de alguna forma, ¿no? El peronismo, por supuesto, atraviesa sus propias De esa familia peleas. hoy no vamos a hablar, porque la Y es mencionaste y... es una familia a la cual hablamos ya... otro día. Sí. Es una familia que ya explicamos muchísimas veces. Tal vez no tenga sentido. Me parece que lo más interesante para este cierre de año sea eso, que se están matando la familia Macri, la familia judicial, la familia Milei, la familia mediática, por el poder. Y no está, para mí no está resuelta todavía, pese a la fortaleza de Milei, esa pelea. O en todo caso siempre es una lucha abierta, ¿no? Te voy a hacer una pregunta más. Sí. Vos Tenemos que hablaste del- cerrar, Gaby. Bueno, pero yo me interesa No, sí, mucho pero esto. el programa tiene una Lo duración. llamo por pero- teléfono de la tarde a Dipi. No, dale. Que haga la dale pregunta y la rápido. dejamos sin responder. No, responda, Dale, claro. pregunte rápido. Vos hablaste del Banco de Hierro. Sí. En el caso de la familia Macri, ¿no se juntan el Banco de Hierro y la familia? Es que ¿No son una- la misma cosa? Bueno, es que obviamente Macri tenía su financista, su banco de hierro. Macri pertenece a eso y esa es la razón por la que sorprende que el banco de hierro banque a Milei. Porque justamente Milei no es uno de los suyos. Milei es un croto. Milei es un linchera que llega a la cima del poder
y complace al poder económico. También está tomando las decisiones que Basta, no repregunte. antipáticas, Basta, no ¿no? vale. Que tendría vale. que haber tomado el otro No y vale. Y el está otro queda haciendo las limpio. salvajadas que no hizo Macri. Está limpiata. A pesar de que Macri fue salvaje para nosotros, Claro, este está elevando la enésima potencia a la salvajada de Basta, Macri. Gabichu. Gabicho, muchísimas gracias por tu columna. Tengo otra pregunta. No, no. Gracias, Dipe. Un aplauso para Dipe. Muy linda la columna de los enanos de Game of Thrones. Ya venimos.